crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlas en este lunes 26 de octubre. Iniciamos una nueva semana y también iniciamos una nueva serie de devocionales. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto estar con ustedes. Iniciamos el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas. Y ahora dentro de la serie global de todo el libro tenemos una miniserie que se llamará así, Reformar para Triunfar. Reformar para Triunfar. ¿Recuerdan ustedes? El rey Ezequías está llevando a cabo cambios muy radicales en su reino. Le llamamos a la serie anterior... le llamamos restaurando la visión y el propósito del pueblo. Recuerdan, su padre había hecho un terrible trabajo como líder, pero viene Ezequías, un joven creyente, dispuesto a seguir a Dios y está haciendo las cosas bien. Purifica el templo, permite o ordena que el sacerdocio se restaure los sacrificios y está haciendo las cosas muy bien y Dios lo está bendiciendo, por cierto. Pero ahora se inicia una nueva etapa en su desarrollo como líder, como rey, y le llamaremos a esta etapa reformar para triunfar. Él lleva a cabo una reforma religiosa, política, social, económica extraordinaria. Pero lo interesante es que su reforma tiene una base teológica. Él lleva a cabo una reforma que se inicia con el asunto Dios, con el asunto fe, antes de todo lo demás que lleva a cabo en asuntos de política y en asuntos económicos. Antes de todo eso, él lleva a cabo una reforma espiritual y me parece que eso es muy importante y para nosotros que hablamos de Cristo, de Dios, de su palabra, pues esto es de vital importancia. Entonces llamaremos a esta nueva serie Reformar para Triunfar, porque por supuesto están en derrota cuando su padre deja el reino, cuando su padre muere, están en derrota, están en fracaso absoluto y cuando llega Ezequías entonces el pueblo comienza a crecer, a desarrollarse y a triunfar. Por eso llamaremos a esta serie Reformar para Triunfar. Debo decirles que, bueno, leamos los versículos 1 al 9 de Segundo de Crónicas 30. Segundo de Crónicas 30, versículos 1 al 9 dice así. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con todas las congregaciones, con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová desde Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Este es el pasaje, esta es la convocatoria, esta es incluso la carta que se envió a todo Israel y Judá, y precisamente a Manasés, se dice aquí, a Manasés y a Efraín, para convocarles a una celebración de la Pascua en el templo que ha sido restaurado, que ha sido limpiado, que ha sido purificado y que sus instrumentos han sido purificados, y para ellos ha preparado sacerdotes, aunque no había suficientes sacerdotes preparados, santificados, y por eso la fecha de la celebración se cambió a la que originalmente había establecido Moisés, lo cual no hay problema, no creamos que se trata de un error o de un pecado, porque resulta que en Números, por ejemplo, 9
del 10 al 11, Moisés había dado esa concesión de que por circunstancias la fecha de la Pascua, de su celebración, podía cambiarse. Pero debo decirles algo muy interesante. Lo más emocionante aquí, o lo más significativo aquí, es que Ezequías hace esta convocatoria para celebrar la Pascua no solo a su reino, que es Judá. Recuerden, se había dividido el reino. Después del hijo de Salomón, Roboam, se dividió el reino. Y ahora son el reino del norte, donde está, al que se llama Israel. Allá están Efraín y Manasés y las otras tribus, en 10 en total. Y de este lado está Judá y la pequeña tribu de Benjamín. Y a esto se le llama Judá, el reino en el que reinaba Ezequías. Pero del otro lado está Oseas, y es el reino del norte. Es un reino donde se ha pervertido más la raza judía. Son idólatras, son adoradores de Baal y hay cosas terribles. No se quieren entre estos dos reinos, aunque los dos son hebreos, aunque los dos son descendientes de Abraham, pero se odian y hay guerra entre ellos. De repente hacen las paces, de repente se pelean según el rey en cuestión, en turno, en cada uno de sus dos reinos. Pero en este momento están divididos. Y además Oseas, el rey del norte, del llamado Israel, está preso, porque el rey de los asirios lo ha puesto preso, porque es vasallo del rey de Asiria, y no le entregó los impuestos en un cierto año. Y entonces el rey intervino, fue a Samaria, tomó al rey, lo puso en la cárcel, y de hecho incluso cautivó, se llevó a muchos de los israelitas, y hay un desorden. Y a esto se refiere la carta, a esto se refiere esto que leímos en la carta: que vuestros hijos y el remanente que queden, Dios tendrá misericordia, y que los que fueron cautivos regresarán. Pero la convocatoria de Ezequías es a todo el pueblo hebreo, no solo a su pueblo Judá, sino a los de Israel. Y cuando dice que también hizo cartas a Efraín y a Manasés, es porque estas dos tribus eran muy importantes en el reino del norte, y digamos que los consideró, tuvo deferencias para con ellos, y les mandó a sus líderes de estas dos familias, de estas dos tribus, les mandó también a ellos de manera especial carta. Muy bien, la enseñanza es la siguiente. Recuerde, vamos a hablar de reformar para triunfar. Y la primera enseñanza de esta nueva serie de devocionales es esta: una reforma que convoca. Una reforma que convoca. Hay 3 cosas que decir al respecto. Hagamos un llamado a unirnos en nuestros valores históricos. Esto sería tomar en cuenta la temporaneidad. Hablaremos de pasado, de presente y de futuro. Y en este caso sería lo que tiene que ver con el pasado. Hagamos un llamado a unirnos en nuestros valores históricos. Ezequías está llamando a todo el pueblo hebreo, a los de Israel, los de Manasés, los de Efraín, es decir, y a todas las demás tribus, y a su propio país, reino que él capitanea, Judá y Benjamín, y los está convocando a unirse en sus valores históricos, en torno al templo de Jehová, el Dios verdadero, que es su historia. Y el pueblo hebreo de ahí viene, de Dios, que saca a Abraham de los caldeos, y con él hace el pueblo hebreo. Entonces los está convocando a un vistazo al pasado y a unirse en sus valores históricos. Eso debemos hacer cuando estamos ante una situación que queremos progresar en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro equipo, en nuestro estado. Si somos, por ejemplo, los gobernantes, los políticos, deberían convocarnos a los mexicanos a través de los valores de nuestra historia. Eso a veces lo quieren hacer y hay campañas de ese tipo, pero esto es algo que se debe hacer. Hagamos un llamado a unirnos en nuestros valores históricos. En segundo lugar, hagamos un llamado a una transformación en el presente. La convocatoria de la carta que envía y que manda a heraldos, seguramente eran especie de relevos, llevaban una carta y la entregaban a otro que se la llevaba más allá, y así, y la leían en todas partes, y resulta que les hace un llamado a cambiar. No seamos como nuestros padres, les dice, no sean como sus padres, no sigamos idolatrando, no sigamos fallándole a Dios, no sigamos siendo infieles a Dios. Les hace un llamado a cambiar, a ser diferentes, a ser mejores. Y en tercer lugar, hagamos un llamado a un proyecto de vida futuro mejor. Por donde quiera en esta carta está ese llamado a un futuro mejor. Dice: porque si os volviereis a Jehová, versículo 9, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, sino si vosotros os volvéis a él. Un llamado a un futuro mejor. Así es que, primera enseñanza de esto de reformar para triunfar. Una reforma que convoca. Hagamos un llamado a unirnos en nuestros valores históricos. Hagamos un llamado a ser transformados en nuestro presente, a ser mejores. Y hagamos un llamado a un futuro mejor. Tener una visión, tener una meta, nos ayuda a estar unidos, y por supuesto es una convocatoria que nos ayuda a reformar para triunfar. Una reforma que convoca. Es esta la primera enseñanza de esta serie. Espero que sea útil para usted, hermano. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas y ayúdanos a ser los líderes que tú necesitas para triunfar en tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos mañana, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.